¿Qué tal? Muy buenas tardes. Soy la psicóloga Katherine. Soy de Proyecto Vida Varones. El día de hoy vamos a comenzar con el tema que es importante en la etapa de pre y reinserción, que es la prevención de recaídas, y saber orientar más que todo a las familias de cómo contener al paciente siempre y cuando él, digamos, tenga una recaída o tenga esos pensamientos distorsionados y vuelva a recaer. La prevención de recaídas es, finalizado el proceso de tratamiento y una vez que el paciente ha alcanzado la abstinencia, porque el programa son 16 meses, tiene una abstinencia, hemos de considerar lo siguiente. Al cabo de 1 a 3 meses se constata que el intento de superación de la adicción es un proceso largo y complejo en el que pronto surgirán las primeras crisis. El paciente finalizado su programa dentro de los 16 meses va a tener estos cambios, digamos, estas sensaciones durante unos meses, de 1 a 3 meses. Muchos pacientes no serán capaces de superar esta crisis o dificultades y tendrán nuevos consumos, que en un importante número de casos volverán de nuevo a engancharse. El proceso de recaída es parte, digamos, de la terapia, es parte del procedimiento, pero nosotros, ustedes como familia, tienen que aprender a contener, ¿no? Y es importante que en algún momento ustedes reciban terapias, orientación y consejería por parte del psicólogo. Para hablar más que todo, vamos a tocar temas importantes como qué es la recaída, ¿no? Es cualquier retorno al comportamiento adictivo o estilo de vida anterior después de un periodo inicial de abstinencia y un cambio de estilo de vida, que como mínimo debe ser 1 a 3 meses, ¿no? Es cualquier retorno. Recaída de por sí es cualquier retorno a un comportamiento inadecuado, un comportamiento adictivo. Hay dos tipos de recaída, a nivel conductual y a nivel de adicción. Diferentes modalidades de recaída, por ejemplo, hay un evento discreto, hay una situación discreta que se inicia con la vuelta al consumo de drogas. El hecho de nosotros, por ejemplo, cuando el paciente poco a poco vaya a la casa o vaya teniendo estas cercanías en el entorno donde él socializaba cuando estaba en consumo, es importante reconocer que este evento lo puede manejar, lo puede expresar. Si no lo expresaría, sería un evento discreto, oculto, un evento que no lo va a manejar y no lo va a poder comunicar a la familia. Como un proceso, es también como un proceso que de forma insidiosa conduce de nuevo al consumo. Podríamos decir como de nuevo reiniciar esta conducción al consumo, como el retorno al consumo de drogas con la misma intensidad. Al principio hay familias que me ha tocado que el paciente, si bien ya no recae en consumo de drogas, pero recae en otro tipo de drogas o en otro tipo de adicción, por ejemplo la ludopatía, adicción al sexo, adicción a, digamos, a tener a manejar situaciones no tan frustrantes. Entonces es importante que, si bien ya no consume, hay otros tipos de adicciones, ¿no? También reconocer aquí que el uso diario durante números específicos de días significa que si el paciente mantiene un estilo de vida de contención con la familia y la familia le da esos días, esa dedicación, no va a haber una recaída posible, ¿no? Y como otra importancia es como una consecuencia del uso de las sustancias. La prevención de recaídas, la recaída no debe considerarse, no obstante, como una indicación de la motivación que uno tiene, sino más bien como una falta que puede corregirse mediante un examen y cambiando los factores de riesgos individuales. Factores de riesgo, que eso ya lo deben de saber por medio de sus psicólogos, son las amistades, son los amigos, bueno, las amistades, el ambiente, las mujeres, que también son unos factores de riesgo, la familia disfuncional. Entonces hay que prevenir toda esta situación. Aunque la recaída puede manifestarse de distintas formas, la característica más importante consiste en volver a consumir de forma regular la droga característica de abuso.
¿Cómo yo sé que mi familiar o el paciente está en consumo? Cuando ya oculta, cuando ya no comunica, cuando ya no expresa, cuando, digamos, de una u otra forma muestra un distanciamiento con la familia y vuelve con esas malas amistades y vuelve con esos factores de riesgo. Entonces, por eso la droga de por sí, si bien hay pacientes que tienen un consumo de cocaína, un consumo de, digamos, de pasta, podrían volver a recaer por un simple consumo de marihuana, ¿no? Porque a veces dentro de sus pensamientos o dentro de su distorsión, ellos consideran que la marihuana no es tan invasivo como otras drogas más fuertes. Y esa es una característica del abuso de la droga. Acá tenemos un pequeño, bueno, esta es una imagen donde habla sobre los cambios de estilo de vida, ¿no? Hay cambios altos y hay cambios bajos, el reinicio del consumo, ¿no? Cuando nosotros reiniciamos el consumo, hay un desliz, hay una recaída, ¿no? Un desliz podría ser de una u otra forma los amigos, ¿no? Vuelven a la misma situación habitual donde ellos conversaban, o la recaída donde ya hablamos de una droga, ¿no? Una droga en específico. Desliz o caída es retorno breve a la conducta adictiva, que no acontece de forma frecuente, ¿no? No es tan frecuente que el paciente vuelva a consumir, no es tan frecuente que el paciente vuelva a experimentar estas situaciones de riesgo para poder discriminarlas. Estos deslices pueden aportar señales sobre los factores biológicos, psicológicos y sociales, que requiere una evaluación más detallada. ¿Qué se refiere con factores biológicos o factores genéticos? ¿No? A veces son pacientes o son jóvenes que vienen de padres consumidores y lamentablemente ya queda en la genética como herencia a una predisposición de consumo. Factores psicológicos, en este caso el nivel emocional, ¿no? Por ejemplo, familia disfuncional, o que el paciente haya tenido una ruptura, o quiebres, o carencias afectivas. Y social, más que todo el tema de las amistades, de cómo el paciente, a quién recurre cuando tiene algún tipo de problema. Entonces es importante desligar y es importante concientizar a los padres sobre qué factores ellos están predispuestos a tener esta recaída. El hecho de reemplazar una conducta adictiva por otra podría considerarse como una señal potencial de desliz o recaída. Ojo, hay que tener mucho en cuenta que si reemplazamos una conducta adictiva, eso significa que podríamos nuevamente recaer. Podríamos nuevamente a no fortalecer el autoestima del paciente. Desliz es una violación de una regla autoimpuesta, un conjunto de regulaciones que rigen una conducta determinada, ¿no? Tuvimos un pequeño desliz, tuvimos un pequeño quiebre, una pequeña recaída, y desde ese punto parte a los demás. Acá está el desliz, aquí está la recaída, son factores ambos de diferentes polos, pero que tienen un mismo accionar, que es la conducta adictiva. A ver, aquí hablamos diferencia entre desliz y recaída, ¿no? La caída o desliz se considera como una falta. La recaída es como un paso atrás, pero nunca como un fracaso. La recaída es una característica definidora de las conductas adictivas. Desliz, como le vuelvo a explicar, ¿no? Son, digamos, situaciones menores, pero la recaída sí es una conducta que tiene una continuidad en poder consumir algún tipo de droga. Aquí esto ya deben de conocerlo, ¿no? Modelos de estadios de cambio, hay el precontemplación, la contemplación, la preparación, la acción y el mantenimiento, ¿no? Es importante que en el tema de la precontemplación, significa que en este caso el paciente no tiene una intención de cambiar, no la tiene, está, digamos, muy indispuesto, muy reacio, muy apático, muy desmotivado y no tiene esa conducta o esa iniciativa de cambio. La contemplación, se podría decir que hay una leve intención de cambio en cuanto a los pensamientos dirigidos al accionar.
En la preparación es tomar una decisión, ¿no?, de cambiar su conducta adictiva. Acá hay pacientes que vienen de manera voluntaria, digamos que están en la preparación de cambiar, pero hay pacientes que vienen justamente en la fase de precontemplación, que no tienen la decisión y no tienen la predisposición de cambio. Hay diferentes factores aquí donde se pueda trabajar. La acción es que el paciente, a pesar de que tiene una predisposición de cambio, en la acción el paciente ya toma, ya sabe, ya se genera, digamos, metas, ya se genera objetivos importantes para el cambio, y el mantenimiento es una consecuencia de manera más horizontal para que el paciente no pueda recaer. En la prevención de recaídas, un paciente tras un consumo ocasional, puede ser que sea paciente consumidor de cocaína, pasta, pero un paciente con consumo ocasional podría ser un paciente de que haya consumido marihuana, ¿no? Tiene un desliz o recaída, no va a entrar en un proceso de naturaleza irreversible, sino que lo más probable es que regrese a uno de los estadios de cambio anteriores. Es por eso donde les mencionaba que a veces para poder minorizar ese consumo, ya dicen, bueno, está bien, no voy a consumir cocaína, no voy a consumir pasta, no voy a consumir otras drogas, pero por favor déjenme consumir aunque sea mi marihuana o mi cigarro. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que eso, lo que pasa es que eso, ellos no consideran que eso va a volver a tener una recaída y ya no van a conformarse con la marihuana, sino se van a conformar con otras sustancias. Bueno, en este caso voy a explicarle un poco del tema marco teórico en el tema de recaídas, ¿no? Que se puede definir la prevención como un programa de autocontrol diseñado con el fin de ayudar a los individuos a anticipar y afrontar los problemas de recaída en el cambio de las conductas. Entonces, nosotros como psicólogos responsables tenemos pacientes de pre y reinserción. ¿Y qué le enseñamos nosotros? A tener una mayor autonomía, a tener una mayor toma de decisión, a tener, digamos, aprender a discernir de lo bueno y lo malo. Y es donde entra el autocontrol, para poder ayudar a los participantes, para poder ayudar en este caso a los pacientes a afrontar estas situaciones, ¿no? Las conductas adictivas como un hábito adquirido puede eliminarse, modificarse, aplicando los principios del aprendizaje, ¿no? Hay aprendizaje clásico, el instrumental y el aprendizaje social. El clásico es cuando lo aprendemos de papá y mamá en afrontar toma de decisiones. A veces el niño, en este caso, cuando ve a papá, mamá discutir o presentan, digamos, ciertas diferencias, hay un aprendizaje indirecto, un aprendizaje clásico, ¿no? Entonces, él va aprendiendo a que cada vez que yo tomo una decisión, mi familia se va a oponer y no va a respetar lo que yo decida. Eso va desde la psique, desde la etapa inicial. El instrumental, aquí, por ejemplo, que también diferenciamos, es que aquí el niño o el adolescente muestra una mayor capacidad de afrontamiento. Si sé bien que mis padres no están, no tengo el apoyo de mis padres, yo tengo esa capacidad de comunicar y de expresar lo que yo decida. También es un tipo de aprendizaje, es un principio. Y bueno, y el aprendizaje social es todas las conductas donde involucra a papá, mamá, tío, abuelo, y eso hace que el paciente o que el niño tenga una autonomía más óptima y más considerada para él. Bueno, en la prevención de recaídas, de acuerdo con el modelo de prevención, el proceso de cambio tiene un lugar en 3 etapas fundamentales. Asumir el compromiso de que el sujeto quiere cambiar. Yo les pregunto a ustedes, va a haber luego una serie de preguntas, que es donde ustedes al momento de la etapa pre y reinserción, ustedes le tienen que preguntar a sus hijos, o en este caso sus familiares, ¿cuál es el compromiso que tú tienes para cambiar? ¿Por qué decidiste que es hora de cambiar y por qué te planteas estas metas? Si ustedes no les preguntan eso, significa que el paciente solo ha llevado su programa, digamos, por llevarlo, ¿no? Ahí está, digamos, la contención que es importante.
llevar a cabo el cambio, ahí está en la toma de decisiones, está la forma en cómo nosotros o como familia, nosotros también lo impulsamos, generar este cambio. Y mantener el cambio logrado es importante, ¿no? Yo a veces cuando converso con mis padres de familia les menciono que si bien a veces la economía es difícil, más hoy en día con la pandemia, es importante que ellos mantengan la mente ocupada, ¿no? Mantengan una fijación en los estudios, en los deportes, en ser mejores personas, en capacitarse, en buscar información, porque es así donde no le doy la oportunidad a esta recaída o a este consumo de drogas a que el paciente o mi familia vuelva a pensar en lo mismo. No se le da la oportunidad. Mientras la mente está más ocupada, es mucho mejor para el paciente. Dicho proceso se materializa merced a la utilización de series de técnicas cognitivo-conductuales, y la tercera etapa es del mantenimiento del cambio, ¿no? La más larga, la más difícil, se caracteriza por un mayor número de crisis. Cuando nosotros, o bueno, en este caso mis pacientes, ya salen, tienen visitas con la familia, se quedan en la casa, hay una crisis que es muy importante que ellos me las manifiestan, ¿no? Por ejemplo, regresar al mismo lugar de consumo. Esa es una de las crisis que ellos tienen que aprender a diferenciar y aprender a decir no. Porque ¿qué pasaría si ellos salen con ustedes, ¿no? Y ven amigos de consumo, ¿no? Amigos que se le quieren acercar. Ellos saben muy bien, bueno, en este caso mis pacientes, que tienen que aprender a decir no, ¿sabes? Hola, ¿qué tal? Me retiro. Hola, ¿cómo estás? O bueno, simple un hola, me retiro, ¿no? Y lo bueno es que algunas familias saben muy bien que los pacientes ya no pueden regresar al mismo distrito, ya no pueden regresar al mismo lugar, y se le da la oportunidad de poder iniciar una nueva vida fuera de ese entorno, ¿no? Es un entorno negativo. Pacientes con entorno delincuencial, de pandillaje y de drogas, y venta de drogas, ¿no? Y hay otros pacientes que sí tienen esa oportunidad, o familias que tienen la oportunidad de generar, digamos, de llevarlo a otro lugar y empezar una nueva vida desde cero. La prevención de recaídas, bueno, en el tema cognitivo-conductual, ¿no? Es importante explicar, ¿no? En este tema de la recaída, la autoeficacia, las expectativas de resultado. En el tema de la autoeficacia, es importante resaltar qué tanto sabe el paciente del problema que tiene. Eso lo debe de manejar a los pacientes de pre y reinserción. Saber qué problemas yo tengo o qué problemas me ha llevado al consumo de drogas o a refugiarme en las drogas. Y al manera de que yo sé, de que me autoanalice, me reestructure, me replantee, mi autoeficacia va a ser mayor. Y las expectativas de resultado también en el tema de la familia, ¿no? Hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de un resultado óptimo. Por ejemplo, hay familias que piensan, no lo digo en general, pero hay familias que dicen, ¿no? O que tienen tipo de celebraciones en casa en el tema del alcohol, el tema de la música, piensan que el paciente va a volver a su realidad, a su cotidianidad, pero no, es un proceso de poco a poco. Y ahí es el psicólogo donde le van a brindar las herramientas necesarias que ustedes necesitan, ¿no? Es un proceso. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo a la familia, a mi paciente, que yo le digo a la señora, por favor, si queremos tener un buen resultado, tenemos que primero evaluar, digamos, la parte donde se encuentra, la situación de la familia, la situación de la casa, si hay pacientes, si hay familias que consumen alcohol, si hay familias que quieren, digamos, si quieren la recuperación, siempre evitar cualquier factor de riesgo para que ellos puedan generar una expectativa óptima. Este último factor, bueno, el tema de las expectativas, a su vez está influido por creencias sociales y culturales, lo que le dije de las fiestas, que tómate un poquito, no te va a hacer daño. Entonces,
¿no? Hay que saber diferenciar eso, ¿no? Por la autoestima del individuo, por factores ambientales y por el condicionamiento del deseo, ¿no? A veces hay familias que dicen, ya, bueno, no, ven, que sí, vamos a bailar una cumbia, vamos a bailar, te sirvo un poquito para brindar. Entonces, todo eso hace que el paciente tenga esos flashbacks de la manera de cómo ellos consumían, ¿no? Porque todo se inicia del alcohol. Y el alcohol trae serias consecuencias. En la prevención de recaídas se hace más probable si el drogodependiente anticipa unos efectos positivos para el consumo de la sustancia, ¿no? Las expectativas desempeñan, como les vuelvo a decir, un papel central en el modelo de prevención de recaídas. En este caso, la familia tiene que tener un proyecto de vida vinculado al paciente. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Dónde se va a ir? ¿Con quién va a estar? Todo eso es consecutivo, ¿no? Y tiene que tener una secuencia y que la familia tiene que estar unida. También hay que tener en cuenta que cuando son padres separados, es bueno que ambos reciban terapia y que el psicólogo les explique cuáles serían las consecuencias si seguimos en esta dinámica disfuncional, ¿no? A veces nos olvidamos que el principal factor de recuperación es el hijo y solo nos enfocamos en que papá y mamá se pelean. Entonces, eso no le va a ayudar en su recuperación. Habitualmente, una recaída suele empezar por un pensamiento, sentimiento, conducta. Pensamiento, por ejemplo, estos flashbacks, ¿no? Que se le viene a la cabeza cuando del consumo, o un sentimiento de cólera, saber que llegar a casa y ver la misma dinámica disfuncional, o una conducta, ¿no? Por ejemplo, padres que se violentan entre sí, ¿no? Que esto se materializa inicialmente por un simple desliz, ¿no? O sea, por un simple pensamiento, por un simple sentimiento, por una simple conducta, es ahí donde comenzamos con el desliz. Y da un lugar a una recaída completa, ¿no? Si ya tenemos este pensamiento de consumir, si ya tenemos este sentimiento de enojo, de frustración, de poca tolerancia, o una conducta, porque me ha pasado que hay padres que se pelean delante del paciente, delante del joven que ya está saliendo de recuperación, hace que todo el tratamiento no se complete como tiene que ser, ¿no? Y es donde ahí el paciente vuelve a recaer. En la prevención de recaídas es importante tomar la decisión aparentemente irrelevante, luego una situación de alto riesgo y un desliz o recaída. Cuando hablamos sobre el TDAI, que es toma de decisión aparentemente irrelevante, es cuando el paciente tiene un pensamiento de consumo. El simple hecho de pensar en consumo, ya estamos hablando de una decisión irrelevante. Luego viene una situación de alto riesgo, donde se vuelve a juntar con estos amigos de consumo. Y es ahí, en consecuencia, viene el desliz o recaída, ¿no? En este caso, esto ocurre, no más que todo, cuando la autoeficacia, cuando el paciente no tenía un buen tratamiento llevando a cabo junto con el psicólogo, o el simple hecho de no expresarse, de no comunicar y reprimir todas sus emociones, hace que no tengamos un programa correcto. En la prevención tenemos la evaluación de situación de alto riesgo, tenemos determinantes intrapersonales que vienen de uno mismo, qué tanta carga tiene el paciente, e interpersonales también, qué tanta carga emocional tiene la familia. Entonces hay que ver que las carencias que obviamente tiene el paciente, estos vacíos emocionales, va a influenciar en el consumo de drogas, y sobre todo en las carencias afectivas que tiene la familia hacia el hijo también va a influenciar. Y para finalizar, tenemos este tema de prevención de recaídas, ¿no? Autorregistro. Nosotros los psicólogos autorregistramos cualquier evento o un hecho estresante que tenga el paciente.
Autoinformes también lo generamos estos en las en las historias, donde es ahí donde nosotros compartimos, en este caso los psicólogos, ciertos casos y nos motivamos a generar un mayor cambio del paciente, ¿no? Y como finalidad dice que las recaídas, ¿no? Suelen producirse por déficit, como les vuelvo a decir, de habilidades de afrontamiento que se dan ante situaciones de naturaleza estresante, ¿no? Por ejemplo, ya viene con la familia, viene con los amigos, viene con la pareja, la mayoría de pacientes tiene pareja, tiene hijos, y cuando no tenemos esa capacidad de afrontamiento o esa resiliencia, podemos recaer, ¿no? Y autoconocimiento vital, o sea, acontecimientos vitales que tienen lugar en la vida del sujeto. ¿Qué acontecimientos fueron tan importantes para él? Y si lo supo afrontar, qué bueno. Y si no lo supo afrontar, es ahí donde viene una recaída. Bueno, eso sería todo el tema de prevención de recaídas. ¿Alguien tiene una duda, consulta? ¿Sí? ¿Alguien tiene una duda, consulta sobre el tema? No, todo claro. Señorita psicóloga, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Soy la mamá del paciente, Anthony Zapata. Mire, en toda la ponencia que ha tenido, como que he quedado un poco dudosa con referente a que le entiendo que ya son los pacientes que van a salir, ya están en puertas de salir, ¿no? Del centro. Es el temor, ¿no? En caso mío, voy a hablar en caso mío, ¿no? Es el temor como madre, yo soy una persona viuda, ¿no? Y le escuchaba a usted que teníamos que tener unos talleres, ¿no? Para poder afrontar de repente o de saber cómo actuar cuando ya el paciente está en casa. O sea, ¿qué es lo que uno tiene que hacer, no? Porque soy un poco ignorante en ese aspecto, ¿no? Siempre estoy en los talleres. Usted como psicóloga, ¿qué me recomienda? ¿Que yo también tome clases o talleres muy apartes con un psicólogo? ¿Qué hago? Bueno, yo les voy a dar una orientación de término general. No conozco cómo es, lo conozco a Menis, sí lo conozco por por las pequeñas actividades que hemos tenido. No sé, digamos, el trasfondo de cómo es la situación en el tema de la familia, pero lo que yo recomiendo a mis familias de manera personal es que lo más importante es que el paciente, en primer lugar, el paciente no tiene por qué terminar su tratamiento, digamos, su apoyo o consejería psicológica. Cuando él termina su programa, es bueno que la familia lo siga reforzando, porque va a llegar en un momento donde ya no lo va a necesitar, pero como está empezando a salir a la sociedad, empezando a relacionarse con los demás, es importante el apoyo y la contención psicológica y psiquiátrica. Y por otro lado, yo lo que recomiendo desde mi punto de vista es que trate la familia de no volver al mismo sitio donde el paciente tuvo estas, digamos, estas conductas delictivas o estas conductas adictivas. Volver al mismo sitio, al mismo distrito, ahondar en el mismo lugar, relacionarse con las mismas personas, o por el hecho de la esquina, porque sí me ha pasado y sí me han comentado, no, psicóloga, que la esquina me hace acordar cuando yo consumía. Lo que yo recomendaría desde mi punto de vista es optar por nuevos cambios, por nuevos aires, ¿no? Usted es madre soltera, entonces... Viuda. Viuda, perdón, usted es viuda, entonces, si sabemos que Menis ha tenido, digamos, recaídas adictivas consecuentes, o sea, que haya continuidad, lo más recomendable es que él empiece una nueva vida en otro lugar. ¿Por qué lo digo? Yo sé que a veces dicen, no, psicóloga, que no tengo dinero, pero suele pasar, porque nosotros estamos tratando con personas que tienen una adicción todavía, y no se va a comparar nunca un proceso de 6 años, 7 años, con un proceso de 16 meses. No,
Entonces, ¿qué es lo bueno? Que sería volver, digamos, digamos, a otro ambiente donde el paciente se sienta más tranquilo y más estable. Yo no sé la dinámica, no sé quiénes viven en su casa, no sé qué tipo de familias, qué tipo de tíos, primos, sobrinos tendrá, no lo sé, pero lo más recomendable es volver a empezar de cero desde otro punto de vista, desde otro lugar, para que el paciente así se sienta un poco más liberado y no tenga esos flashbacks de que, ya, voy a regresar a ese lugar, pero yo sé que lo que he hecho en ese lugar, vamos a seguir en lo mismo. Mi orientación y mi consejería o mi pequeño alcance, como usted lo quiera tomar, es que empiece desde cero, desde otro punto de vista, desde otro lugar, para que el paciente pueda rehacer. Es como cuando uno termina una relación, ¿no? Yo no voy a volver a lo mismo, no voy a volver a lo mismo con esa persona, no voy a volver a lo mismo digamos, con esa pareja, porque esa pareja fue tóxica. Entonces, volver al distrito, volver al lugar, es también ser algo tóxico. Entonces, no, lo que más recomiendo es que no se vuelva al mismo lugar. Y poco a poco, ganarse la confianza, ¿no? Digamos, los pacientes son tan personas frágiles en el sentido emocional, que para ellos el simple hecho de ganarse la confianza de los padres es lo máximo. Y que la familia también le dé esa confianza, que se va a dar poco a poco y siempre con un apoyo, con apoyo o consejería psicológica del paciente, del psicólogo, para que le dé las herramientas que ustedes necesitan. Ok, doctora, qué amable. Gracias. Bueno. Doctora, disculpe, soy la mamá de Héctor Andrés Castillo. ¿Qué tal? Doctora, un gusto. Un gusto, doctora, muy amable. Doctora, disculpe que con la pregunta que le voy a hacer, en caso no se diera el caso, lo que usted manifiesta, sería formidable, sería súper sí, es para lo más nosotros, óptimo. la familia, ¿no? Lo más óptimo, ¿no? Pero bueno, en sí también tenemos que ver la realidad de cada familia como es, claro, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la otra alternativa, doctora? Bueno, Si no se podía dar ese caso, ¿cuál sería la otra alternativa? ¿En qué podríamos nosotros como padres o familiares de nuestros pacientes podríamos apoyar, ayudar y a seguir con ellos, ¿no? claro, ¿no? Otra forma es otra alternativa. Sí, por ejemplo, dependiendo de la dinámica laboral que ustedes tengan, ¿no? Si bien el paciente ha terminado su programa, está tranquilo y regresa a casa, de que va a tener esos flashbacks, esos sentimientos, esas emociones de, digamos, de que, yo me acuerdo de esto, lo va a tener. Eso sí está, eso sí pasa. Inclusive hasta se puede dar el caso de que así estemos nosotros en otro lugar lejos. Yo creo que siempre va a tener esos pensamientos, ¿no? De decir, uy, mira, yo vivía a tal sitio y de repente, ni aún estando lejos, ellos quizás se dieran la oportunidad o el mismo desliz de volver al mismo sitio, ¿no? Así, pero ¿sabe cuál es la diferencia? No sabemos su mentalidad de ellos, ¿no? Claro, pero doctora, ¿sabe dígame. cuál es la diferencia? Otra cosa es tener un pensamiento o una emoción y otra cosa es ejecutarlo. Claro, esa es la diferencia. Claro. Yo puedo tener pensamientos, emociones de un lugar que me traiga recuerdo. Otra cosa es ir al lugar e involucrarme nuevamente. Eso es totalmente diferente. En este caso, si a veces no tenemos la economía necesaria para poder, digamos, empezar desde cero, lo que sí necesitaría es que el paciente siempre, o no siempre, pero sí relativamente esté con alguien, esté con una persona de soporte, de contención, de apoyo, para que esa persona lo dirija. Pero no va a ser toda la vida, o sea, va a haber un momento donde cuando él ya gane la confianza de la familia, cuando él ya se sienta seguro, solo se va a guiar, ¿no? Eso es lo más importante.